François-Marie Arouet, conocido por su seudónimo Voltaire, fue un escritor prolífico, un hombre comprometido con multitud de causas, incluyendo la tolerancia religiosa. En su obra encontramos pensamientos acerca de las grandes cuestiones de todos los tiempos, como la felicidad, la verdad o la libertad. 2 siglos y medio después de su muerte, muchas de estas observaciones suenan todavía actuales y nos guían en un mundo tan complejo como el actual. Un aspecto menos conocido, aunque no menos importante, fue su defensa de los derechos de los animales y que al final de su vida fue vegetariano. Para hablar de esto, hoy vamos a entrevistar a Raffaele Corrinti, escritor y traductor que ha publicado recientemente el libro Reflexiones Vegetarianas, texto escogido de Voltaire. Soy Alessandro Sara y este es tu canal. Animales con Derecho, uniendo causas, conectando derechos. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Un gusto estar contigo, Alejandro. Sí. Bueno, ¿cómo llega a preparar y a publicar estos textos de Voltaire y publicar este libro? A ver, realmente fue un encargo. Con José Olañeta siempre tengo esta relación de letraídos en el que siempre proponemos diferentes tipos de libros, siempre digamos, armamos libros que no existen a partir de textos para hacer, no sé, antologías originales y básicamente es casi que nuestra relación, ¿no? Nuestra relación literaria a la hora de publicar libros. En concreto queríamos indagar en un aspecto bastante desconocido de Voltaire, que es su faceta vegetariana. Tengo que reconocer que esta antología no se me ocurrió a mí, sino a la nieta, quien me habló de estos textos y me dijo que, bueno, yo siempre soy un emocionado de siempre rememorar los clásicos y siempre aportar una mirada moderna, ¿no? Y me decidí por hacer esto, las reflexiones vegetarianas de Voltaire, y la verdad es que es fascinante todo lo que cuenta. Claro que realmente es uno de los textos que están publicados aquí, se titula Reflexiones Vegetarianas, pero después hay otros textos que están como infiltrados en otros textos de Voltaire, ¿no? Exactamente. Es decir, realmente estos textos, cuando hablamos de textos, en realidad, claro, date cuenta que no los llamo ni cuentos ni ensayos, es decir, que son pequeños textos. Uno es una nota al pie, simplemente del Tratado de la Tolerancia, en el que reflexiona sobre los derechos de los animales y sobre todo retrata una época en la que bueno, la Iglesia Católica defendía mucho el consumo de aves de corral y de animales de granja en general. Sí, que además Voltaire es un personaje, o sea, en el imaginario colectivo está este hombre, defensor de la tolerancia, con su apariencia muy llamativa, que ha vivido tanto en Francia como en Inglaterra como en Prusia, pero realmente en profundidad muy poca gente, o sea, la gente tiene algunas citas en la cabeza de Voltaire, que muchas ni siquiera son de él, pero en realidad en profundidad se conoce poco a Voltaire, su verdadera esencia, ¿no? A ver, pasa algo muy curioso con los clásicos, con los autores tan prolíficos como Voltaire o como cualquier otro, que sea un poquito más, no sé, más apegado a nosotros, más del siglo XX, que se ha, digamos, como que se ha quedado al final la sombra de lo que realmente era, ¿no? Es decir, a veces nos quedamos con los autores a partir de las creencias que tiene la gente sobre ellos, pero no sobre los mensajes que transmitían. Es muy curioso, y por eso en esta antología sí que me planteé una mirada moderna de Voltaire, porque es verdad que las traducciones que había hasta entonces de Voltaire no aportaban ninguna mirada, digamos, moderna. Tampoco es que hubiese tantas traducciones de Voltaire ahora mismo.
precisamente yo creo que por eso, por esa imagen, digamos, tan alejada de nosotros como es la etapa de la Ilustración del siglo XVIII, ¿no? Sí, que realmente si vamos a ver, la ilustración, Voltaire es la Ilustración. Voltaire es, digamos, el mayor ejemplo de lo que fue la Ilustración, que quizás podríamos especificar, hacer como una píldora de lo que es la Ilustración a partir de eso de... Sí, es verdad. A ver, es que realmente, por lo menos yo lo veo así. Creo que Voltaire fue un autor bisagra, digamos, en su tiempo, en el que realmente fue el que, digamos, el que rompió esos privilegios que se tenía ciertos estamentos de la sociedad y planteaba una nueva forma de ver, un nuevo régimen, ¿no? Contrariando al antiguo. Obviamente eso le generó muchísimos problemas y cantidad de enemigos. Sí, porque además nosotros tenemos la idea en general que Voltaire es el gran filósofo, el gran dramaturgo francés y prácticamente no vivió en Francia, vivió muy poco tiempo en Francia por sus exilios y por sus Exactamente. opciones. Sí. Exactamente, y también porque fue realmente víctima de sus convicciones. Las defendía a capa y espada, hasta el punto de incluso, no me acuerdo qué burgués había citado mal a Cicerón y básicamente Voltaire lo que hizo fue desafiarlo en un duelo en que este burgués nunca se presentó y claro, todo el rato su entorno le decía que, digamos, que se desdijese de ese duelo, que podía traerle consecuencias muy graves, incluso que sus súbditos le pegaran una paliza. Y él no daba su brazo a torcer hasta que no tuvo más remedio que refugiarse en Inglaterra, concretamente en Londres, donde conoció a uno de sus héroes, que fue a Newton. Sí. Aunque parece que directamente pudo tratar muy poco a Newton, ¿no? Pero después sí, eso es verdad, sí. eso es verdad. Creo que sí, ahora creo que fue al entierro de Newton. Sí. Exactamente, sí. Sí. No lo conoció, Pero, conoció a la familia de Newton, disculpa. Claro, correcto. Conoció a la familia de Newton y y creo que recuerdo que su nieta le había comentado la anécdota de la famosa manzana. Claro, que fue el que popularizó esa idea de la manzana que cae y Newton que hace todo, sí. Porque, sí. Vamos a ver, o sea, Voltaire empieza, vamos a ahorrarnos la juventud, las cosas con su familia, que se aleja de eso, pero en cierto momento es encarcelado y cuando sale de la cárcel, en esa época era muy común que alguien por sus ideas fuera encarcelado. De hecho, creo que Diderot creo que estuvo 2 años en la cárcel, el enciclopedista, él estuvo 9 meses y después le dijeron, sales a la calle pero te tienes que exiliar. Y él se fue a Inglaterra, que él prácticamente no sabía nada de Inglaterra, o sea, tenía esa visión, ese mito de Newton, pero él no hablaba inglés, estuvo varios años allá. Exactamente. Sí. A ver, es verdad que justo por esa época pasaba, digamos, lo contrario. No es como ahora, por ejemplo, todo el mundo sabe más o menos inglés. En los años en los que Voltaire tuvo que exiliarse, lo normal en la aristocracia era básicamente saber francés. Él, claro, como francés, no tenía tanto esa pulsión por aprender inglés hasta que tuvo que exiliarse, no tuvo más remedio que aprenderlo. Pero él en parte se vuelve un gran admirador del sistema político, del sistema de tolerancia inglés, pero también quizás lo idealiza un poco, mucho también, ¿no? Yo creo que lo idealiza precisamente por idolatrar a Newton. Creo que digamos, en la vida de Voltaire, algo que me parece muy interesante es que cuando lo veo, cuando digo que Voltaire me parece un autor bisagra entre el antiguo mundo y el nuevo, también hablo de que el nuevo mundo representa, digamos, pues eso, me refiero más bien a las élites culturales de Londres, como puede ser Newton, en contrapartida de René Descartes, que era un devoto católico, defensor de
defensor del consumo de carne, incluso Claro. de él es la frase que decía que los animales son seres que ni sienten ni padecen. Sí, son máquinas, sí. Exactamente, son Claro, básicamente máquinas al servicio del humano. Sí. Y entonces ahí es donde él empieza a enfrentarse realmente con la dinámica, con el idealismo la idea del animal máquina de Descartes. Porque Descartes en cierto momento dice que los animales son como un mecanismo, como relojes que dan la hora mejor que una persona, pero que no sienten ni padecen. Y por eso Descartes empieza a hacer todas esas barbaridades con los animales, de diseccionarlos, tratar de ver cómo funcionan, torturándolos al máximo. Y ahí es que, por su concepto de tolerancia y de respeto a la vida, es que Voltaire empieza ahí a irse más por las ideas de Newton, que era mucho más respetuoso con esto. Exactamente, exactamente. Ahora mismo me haces dudar si también Newton era vegetariano. Creo que también. Me parece que Newton también era vegetariano. Creo que también. Lo que ocurre es que, claro, Voltaire lo que hace para, digamos, contraatacar a Descartes en esos años en los que había mucha histeria por parte de la Iglesia Católica con respecto a sus tradiciones que no quería que se tocaran. Ni que se moviesen ni un ápice. Voltaire lo que hace a partir de estos textos en Reflexiones Vegetarianas es básicamente recordar digamos a las poblaciones indoeuropeas cuál era realmente su pasado, cómo antes no se consumía carne realmente en Europa, y a raíz del auge de la Iglesia Católica comienza, digamos, a tener ese tipo de tradiciones. Es muy curioso todo, digamos, las reflexiones que tiene, ¿no? Es decir, que incluso en nuestros tiempos, que casi se tiene olvidado, que que no siempre hemos comido tanta carne como hoy en día. Como hoy en día. Bueno, hoy en día supongo que es muchísimo más exagerado, pero sí. Sí. Ahora, tocando una de las fuentes de estos textos, que es el tratado sobre la tolerancia, sí. Él lo tiene que escribir por un caso muy específico, ¿no? De una familia que había sido acusada creo que no puedes hablar más tú, de haber matado uno de los hijos del acusado. Pues, sí. A ver, sinceramente ese detalle no lo conocía del tratado, fíjate. Ya, no, o sea, creo que el tratado sobre la tolerancia, él lo escribe como una defensa de una familia que había sido falsamente acusada del asesinato de uno de los hijos del señor que fue condenado. Sí. Y una de las cosas que decían era que había matado a su hijo. Ellos eran protestantes, que había matado a su hijo para que no se hiciera católico, porque había una gran tendencia de la gente a hacerse católico para poder comer carne. Sí, esa parte sí que me la sé. Sí. Lo paradójico y lo gracioso de esta historia es que un libro llamado El Tratado sobre la Tolerancia acabase en una hoguera y acabase en la lista de libros prohibidos por la Iglesia Católica. Sí, es básicamente, digamos, una muestra de que Voltaire realmente se estaba enfrentando todo el rato, digamos, a la censura, y lo retrataba en un mundo en el que era completamente un extraño, ¿no? Lo curioso es que después de una obra tan extensa como la que tiene Voltaire, se quedase, falleció creo que como 99 años antes de la Revolución Francesa. Sí, no la vivió, claro. No la vivió, pero realmente fue un gran responsable, ¿no? de ese cambio de paradigma, con ese cambio de pensamiento en la sociedad, que al final no convencía tanto si en poco menos de 100 años se hace una revolución como aquella, ¿no? Ahora, volviendo un poco atrás, él se tiene que exiliar a Inglaterra y en cierto momento vuelve y sigue metiéndose en problemas. Y prácticamente tiene que volverse a exiliar, pero en este caso tiene como un exilio dorado con Emile, la marquesa de Châtelet. Sí.
que él la llamaba Madame Newton o algo así, ¿no? Sí, Así, exactamente. nos Sí, hablar de esa parte que es muy interesante, ¿no? sí, tuvo realmente esta historia, bastante, no sé, digamos loca, ¿no? Sí. Para Voltaire. Sí, realmente es que no sé, o sea, realmente leer estos textos, eh, digamos, desmonta a esa figura de un Voltaire, digamos, no sé cómo decirlo, institucional, ¿no? De una revolución, de un nuevo pensamiento de la Ilustración, y y se lo lleva más a tierra, es decir, es más una persona más que, bueno, que tiene una suerte de problemas espectaculares y que sí, que sigue siendo, bueno, siguió siendo una persona normal, aparte de ser pues, un brillante escritor. Ahora, esa parte, desde el punto de vista romántico, es fantástica, ¿no? Que se unen la marquesa de Châtelet, que es una gran matemática. De hecho, parece que realmente la obra de Newton se difunde tanto fuera de Inglaterra por el trabajo que hace ella. Incluso hace experimentos más avanzados incluso que Newton. Y a esa cosa, bueno, creo que Voltaire decía que Châtelet podía leer álgebra como si fuera un poema o una novela, ¿no? Ahora, pero y en ese momento que tienen toda esa adoración por Newton, todavía Voltaire no es vegetariano. No, No. no. Realmente, ¿Cuándo? Voltaire, digamos que tropezó con el vegetarianismo. Siempre tuvo, a lo largo de su vida, en las cartas aparece que siempre le sentó muy mal el comer carne. Siempre le sentó, incluso los huevos también, le sentaba fatal. Nunca supieron por qué. La cosa es que ya de mayor empezó a experimentar con diferentes dietas, quitándose, digamos, diferentes alimentos. Supongo que tampoco lo pone en las cartas, pero yo creo que la lógica era algo así como, si algo me sienta mal, dejo de comerlo. Y ya está, Ya. y no lo como nunca más. Y se dio cuenta que quitando pues eso, las aves de corral, los pescados y todo, y este tipo de alimentos, y claro, y más bien enfocándose en las verduras, en las frutas, en las legumbres, parecía que no tenía tantos cólicos como siempre había tenido durante toda su vida, ¿no? Incluso en una carta a sus allegados decía algo así como que no como más carne ni pescado ni nunca lo haré, jamás, ¿no? Sí, incluso porque después de vivir con Madame de Châtelet, en cierto momento Madame de Châtelet muere y él acepta irse a vivir con el que lo llama, que es el rey de Prusia, que era el rey filósofo, ¿no? Sí, y Voltaire era el rey de los filósofos, entonces hay claro. esa conjunción que va a vivir Sí, allá, sí. pero ahí todavía no es vegetariano, ¿no? No, Sí, prácticamente. no, realmente, a ver, realmente esta cosa de ser vegetariano fue una conclusión a la que llegó a sus últimos años de su vida. Eso no quita que a lo largo de toda su carrera sí que defendiese la causa animal, sí que defendiese que los animales, contradiciendo a René Descartes, que los animales sí que son seres que sienten y padecen y que simplemente Voltaire era una especie no sé, de mosca que se cuela en una iglesia, en la misa, y les recuerda cuáles eran nuestras costumbres más antiguas, que no era tanto lo de comer carne. Claro, en tu libro también pones unos textos también de la quizá mitificación que él tiene de la cultura india, India de la India, sí, que también dice que allá la gente puede vivir muy bien sin comer animales, porque la naturaleza es tan exuberante que les da todo lo que necesitan, ¿no? Sí, es verdad que, a ver, por la época en la que vivió Voltaire, la India era como una especie de lugar mágico donde van, digamos, los marineros a empezar a comerciar, ¿no? Y sí, claro, obviamente los europeos
sí que vieron, sobre todo, a ver, esto realmente era las cartas, digamos, los escritos que dejaban, digamos, los marineros. Digamos que la burguesía todavía no había llegado allí, simplemente los exploradores habían llegado a la India y sí que hablaban de esa tierra en donde pues había muchísima naturaleza, no necesitaban realmente tener un sistema básicamente de granjas para alimentarse, y que no solo eso, sino que su religión le impedía realmente devorar animales, porque realmente creían que en esa reencarnación en diferentes animales, en los que bueno, tenían ese miedo, ese pavor de devorar a algún ser querido reencarnado. Claro, eso lo hacían también por sus creencias religiosas. De todas maneras, es muy interesante el tema que Voltaire, aún sin ser vegetariano, a pesar de haber conocido a muchos vegetarianos en Londres, a John Locke, a Alexander Pope, a muchos de las mentes más brillantes de ese momento que apoyaban el vegetarianismo, él no se había vuelto así, pero sí a lo largo de toda su vida defiende los derechos de los animales, defiende que los animales son seres sintientes, y hace muchos siglos. Ahora, es llamativo que a lo largo de la historia, o sea, así como se desconoce gran parte del pensamiento de Voltaire, pero este realmente está casi que enterrado, ¿no? Sí, en realidad está, yo creo que si está enterrado es precisamente por, no sé si por una falta de interés por parte quizá del lector, del traductor, del editor. Creo que precisamente por eso es importante revisitar los clásicos, porque no porque hayan sido leídos y releídos 1.000.000 de veces, no nos van a seguir enseñando más cosas. Precisamente si la obra de autores tan buenos nos lleva a este tipo de descubrimientos, es porque realmente hay escondidas muchas más cosas, aparte de una imagen, no sé, quizá estereotipada de lo que se puede tener de Voltaire hoy en día, que no sé exactamente cuál sería, porque no sería como una especie de sombra de la Ilustración, en el que casi que todo siempre llevaba la razón, tenía, digamos, el mundo en su contra, y aún así como que no tuvo ningún problema a la hora de defender sus ideas, y para nada, para nada. Claro, quizás también estos personajes que han sido utilizados por todas las tendencias políticas y religiosas, bueno, religiosas no tanto, pero política, idealista, filosófica, para tenerlos como de comodín para defender otras ideas, ¿no? Posible. Sí, ahora, es interesante también que Voltaire le da tanta importancia tanto a su compañera. Ya la verdad que es una cosa muy poco definible esto de que hayan sido compañeros, colaboradores de trabajo con Madame de Châtelet, amantes probablemente también. Sí, Madame de Châtelet era bastante más joven que Voltaire, 10 años menos que Voltaire, creo, y tenía amantes mucho más jóvenes que los dos, ¿no? Sí, pero es interesante que le haya dado tanta importancia también. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no, que también fue uno de los primeros feministas de la historia, ¿no? O sea, siempre defendió la importancia de las voces femeninas. Sí, realmente, a ver, ahora mismo no lo recuerdo, pero hay una historia bastante buena a propósito de Voltaire, y es que quien costeó su carísima educación, porque realmente la obra de un genio como Voltaire pues no nacía al menos de los estamentos más humildes de la sociedad, era una mujer. Ahora mismo me da rabia, no recuerdo cuál era su nombre, pero entiendo que pueda defender, digamos, esas ideas, porque también claro, su obra también fue conocida en Europa gracias a una mujer. Sí, tanto. Y también después, después de la muerte de Châtelet,
también él tiene esa musa que era su sobrina, ¿no? Que claro, cuando viaja con ella y... Pero fíjate, yo creo que esos son, pues eso, son matices que realmente los descubrimos como nueva generación de lectores que ven a Voltaire. O sea, las previas generaciones igual no se daban cuenta de este tipo de cosas. O no sé si, por ejemplo, Reflexiones vegetarianas sería algo, no sé si comprendido en otras décadas. Sería como... No se vería como hoy en día, ¿no? Porque el vegetarianismo está mucho más extendido que, no sé, que digamos en los años 80. en Occidente, sí. En Occidente, Siempre, claro, por claro, supuesto. sí. Estamos hablando, sí, todo el rato de una postura más bien de... Sí, occidental, en todo caso. Pero esa es la, digamos, la ventaja de revisitar, digamos, los clásicos y sobre todo también esta forma... digamos, este tipo de paradigmas que nos plantean el que podamos descubrir algo tan nuevo, tan, digamos, revolucionario o tan actual de un escritor de la Ilustración, realmente es por una necesidad que tenemos en traducción de siempre volver a traducir los textos, porque realmente los textos, no como las obras de los autores en su lengua, las traducciones caducan. Y porque la lengua va evolucionando. Y no pasa tanto con los autores cuando escriben en su idioma como los autores que traducimos de otros idiomas. De hecho, es muy difícil que un libro no acabe caducando. Por citar, por ejemplo, un ejemplo, tenemos, por ejemplo, el caso del Hobbit. El Hobbit se tradujo en 1964 por la traductora, creo que era Teresa Sánchez Cuevas, que era una traductora argentina. En su momento, de hecho, lo tradujo como el Jovito, en vez del Hobbit. Pero eso no es lo importante. Lo importante fue que esta mujer sentó las bases de lo que sería la traducción de las novelas fantásticas. Y realmente es muy curioso porque esa novela sigue estando vigente, se puede leer en la actualidad. Pero eso es un caso muy raro. Realmente siempre se necesitan volver a traducir y traducir los autores clásicos, claro. Y esto estamos hablando de 50 años y a veces tenemos que pensar en escritores de hace 1000 o 2000 años. Exactamente. Sí. A ver, es verdad que la labor de la traducción se ha profesionalizado hace muy poco. Antes no se tenía clara tantas cosas a la hora de traducir. Es decir, ¿cómo decirlo? Las traducciones antes se planteaban a partir de escritores. Hay escritores con una labor literaria nacional enorme, y eran ellos, con su propio criterio, los que se dedicaban a hacer las traducciones, a tomar las ediciones más grandes, y bueno, y podía quedar mejor o peor, según las ediciones que tomase. Sin embargo, ahora es mucho más diferente. Ahora, claro, hay universidades, están los másteres, todo el mundo que es traductor, en este caso literario, pues comparte cuáles serían sus dudas, exponemos los casos. Claro, la traducción se ha profesionalizado muchísimo en los últimos años y bueno, realmente, por ejemplo, en mi caso siempre tengo en cuenta eso, siempre me pregunto eso de si van a caducar o no van a caducar, ¿no? Sí, aquí la verdad que estamos abriendo otro tema que me parece interesantísimo. Verdad, no, me parece interesantísimo. Es que hay un tema muy interesante de esto de las traducciones, porque también en los movimientos filosóficos, intelectuales y de activismo, esto tiene una importancia enorme. Es decir, el activismo por los derechos de los animales, que es el hilo conductor de este canal, en gran parte se basa sobre textos anglosajones. Y también hay franceses, pero son mucho menos traducidos. Ahora, ¿quién nos garantiza hasta qué nivel las traducciones de textos anglosajones nos hayan transmitido a los hispanohablantes realmente las ideas precisas de estos traductores? Hoy en día es verdad que se conoce mucho más a la gente. Se puede conocer directamente al autor,
Pero es un tema que hay que plantear, o sea, hasta qué punto las traducciones no terminan siendo falsos amigos de las cosas. Bueno, sí, es un tema que yo creo que hay que mantener siempre pendiente, sí. de que también las traducciones tengan que tener el nivel que merecen. Hombre, sinceramente, yo por lo menos, si puedo dar alguna pista, desde aquí digo, creo que hay fantásticos traductores y la clave está en que las buenas editoriales trabajan con muy buenos traductores, siempre se intenta hacer una traducción fiel, que se entienda, que digamos que el lector hispanohablante lo entienda, y que realmente es una labor que claro, se cuestiona. Yo como traductor también pasa que yo pongo los textos, digamos, envío los textos al editor y claro, el primero que lo ve es el corrector o correctora. En mi caso, que tengo correctoras. Primero ve la correctora y la correctora no tiene ningún escrúpulo en señalar cualquier parte de, oye, falta esto, falta lo otro, falta... Quizá pueda decir falta esta frase o esta frase no dice lo contrario a esta, ¿no? Como que también está ese trabajo en el que se revisa línea a línea qué es lo que se está publicando, sí, ¿no? No, creo que la gente en general no es consciente de la responsabilidad enorme que tiene el traductor hoy en día. Y bueno, que siempre lo ha tenido, mejor dicho. También y que es un trabajo no suficientemente respetado tampoco, creo, en general. Sí, me viene al caso, no quiero tomar, el entrevistado eres tú hoy, no yo, pero por favor. Me viene al caso, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea, que la mayor parte de las traducciones han sido hechas hace 500, 600 años. Y hace pocas décadas un escritor italiano, Alessandro Barico, dijo, yo voy a reescribir la Ilíada. Y la gente al principio dijo, pero ¿por qué tú, que eres un escritor moderno, te sientes con el derecho a reescribirla? Y la verdad que tiene sentido, o sea, ¿qué tanto nos puede hacer sentir a nosotros una traducción hecha hace 500 años de una obra de tradición oral de hace 2000 años? Son cosas que a veces uno tiene que tener en la cabeza. Y el otro caso que me parece muy interesante, de un escritor muy querido por los que defienden los derechos de los animales, el defensor de los derechos de los animales, es Coetzee, el surafricano, ahora australiano, Maxwell Coetzee, que él dice que probablemente su inglés es tan aceptado, su prosa es tan aceptada, porque como ha vivido en muchos diferentes países de habla inglesa, ya tiene un inglés que no es de ningún lado y es de todas partes. Y aparte de eso, ya ahora ha tenido la política de hacer publicar sus textos antes en castellano que en inglés, por todas otras razones que... Pero fíjate que eso me parece muy interesante. En ese ¿no? tipo de autores yo creo que son los más interesantes y son los que más condenados a triunfar, yo creo que son, porque realmente tienen influencias de varios polisistemas literarios, vamos a llamarlo, es decir, de varias tradiciones, y no es un autor que simplemente está anclado en su tradición y piensa replicarla sin ningún tipo de influencias. Pienso ahora mismo en la labor de Nabokov, por ejemplo, como traductor de Alicia en el País de las Maravillas al ruso, y cómo influyó realmente en toda su obra. Generalmente pasa con estos autores exiliados, pues no sé, pienso en Walter Benjamin, pienso en Joseph Roth, pienso también en George Steiner. Hay muchos autores que yo creo que le ha venido bien el hecho de emigrar y conocer, digamos, otras tradiciones literarias. Sí, o Isaac Bashevis Singer, que siempre pone, que escribía en yiddish y siempre pone quién le tradujo la obra en un lugar muy relevante. ¿No? Exactamente, sí. Mira, como el tiempo es nuestro principal enemigo, sí. De Voltaire, yo creo que lo que hay que pedirle a la gente es que compre este libro. Este libro hay que tenerlo, es una pequeña joya editorial
pequeña pero de gran valor y la gente tiene que leerlo. Sí, de la editorial de José Olañeta, ¿nos puedes decir algo más? ¿Tiene otros campos de trabajo que Realmente te apetecería bueno, a mencionar en ver, este momento? pues a ver, con la editorial de Olañeta, con esta colección Centellas, que es maravillosa, y con con Barquero, siempre estamos, digamos, pensando en nuevas ideas. Es verdad que compartimos digamos, esa pasión por ciertas lecturas y siempre tenemos, digamos, en la mente muchísimos títulos. Generalmente versan, es verdad que esta vez nos hemos atrevido con la faceta vegetariana de Voltaire, pero siempre nos gusta realmente los textos bueno, del naturalismo, que hablan sobre todo sobre la naturaleza. Pienso, no sé, en Henry David Thoreau y en este tipo de autores que realmente tiene reflexiones bastante buenas, y seguramente siga sacando muchos títulos, vamos, de esta guisa, Claro. como Voltaire, con Y sus supongo que reflexiones. serán escritores que serán igual que desconocidos que muchos otros. Bueno, Sí, quizá los textos sean desconocidos, sí, pero los escritores sean clásicos, seguramente. también, sí. Sí. Y me gustaría hablar de otro tema que tú has tratado. Tiene este libro sobre Virginia Woolf, que también es algo, es de Virginia Woolf, que ya es una autora muy conocida, también ha sido llevada al teatro, al cine, es muy seguida, pero aquí también tú estás reestructurando la visión que tenemos de ella, o sea, estás volviendo a publicar Sí. textos y escribes sobre ella. ¿Nos puedes contar un poco? Sí, realmente, Sí, a ver, en el estrecho puente del arte, realmente es verdad que planteo más o menos, o por lo menos trabajo de la misma forma que he hecho con reflexiones vegetarianas. Si, por ejemplo, con Alañeta me planteaba realmente hacer, digamos, mostrar la faceta vegetariana de Voltaire, con Virginia Woolf me planteaba en Páginas de espuma mostrar la faceta más ensayística, más de escritora literaria, valga la redundancia, de Virginia Woolf, presentando pues el estrecho puente del arte. Realmente la idea con este libro era, digamos, hablar sobre esa metáfora que es el estrecho puente del arte, que habla sobre el momento paradigmático, ¿no?, de un autor en el que tiene que elegir, digamos, está como una especie de camino en el que se estrecha, en el que tiene que elegir qué es lo que escoger de sus antecesores y qué es lo que puede enseñar, que puede, digamos, compartir con sus contemporáneos, ¿no? Habla sobre esa metáfora en la que todas las lecturas que hemos tenido son como sacos de semillas que van a poblar, digamos, nuestro jardín, nuestra obra literaria, en el mismo momento en el que crucemos ese puente, ¿no?, y decidamos escribir por nuestra cuenta. Y sí, realmente era la misma forma de plantearse el libro. Es decir, me gusta plantear esa mirada transversal del escritor, en la que Virginia Woolf es verdad que es una escritora muy, muy leída, pero se la conoce mucho como novelista, y las antologías o los ensayos que están publicados en diferentes editoriales no abordaban del todo este tema tan interesante que son básicamente las lecciones escritoras por una novelista de renombre. Ahí realmente quise, digamos, dividir el libro entre el arte de la ficción y el arte de la biografía, en la que en el arte de la ficción reúno lecciones escritoras que son básicamente digamos, las reflexiones que tenía Virginia Woolf sobre diferentes autores. Y en el arte de la biografía hablaba sobre, quise ahondar sobre todo en las pequeñas, digamos, biografías de los autores y cómo llegaron, digamos, a vertebrar toda su obra literaria. Es bastante bonito porque está lleno de, digamos, de consejos a la hora de escribir, que es lo que hace tan bonito este libro, algo que no sé, nunca se había hecho, nunca se había puesto en valor. Sí, además que cuando se dice, cuando se enseña, se dan consejos sobre cómo escribir, también se dan consejos de cómo leer.
Totalmente. Porque la Sí. mayoría no somos escritores, pero sí el goce de la lectura y la experiencia de leer también es una cosa que se aprende. Sí, a ver, hay muchas anécdotas aquí dentro y realmente no es, Virginia Woolf no es en este libro no es una autora que tenga ningún prejuicio a la hora de quizá sentenciar la literatura de algún autor. Es decir, sabemos, por ejemplo, que de Hemingway ha estado bueno, en España y que le gustaban las corridas de toros y todo esto. Pero, sin embargo, su literatura la llegó a comparar digamos, como un torero que gira alrededor del todo con un sacacorchos, digamos, emulando y haciendo creer, digamos, al lector que siempre está corriendo un peligro cuando en realidad todo está completamente armado como en una corrida de toros, ¿no? Como que realmente no hay tantos riesgos. O también, por ejemplo, la indignación que se tenía en ese momento. No había tantas escritoras, no había tantas novelistas. Sabemos que, por ejemplo, Virginia Woolf admiraba a Jane Austen. Y claro, lo que pasaba es que la crítica literaria tumbaba toda la obra literaria de Jane Austen. Y hay una frase que dice así como... que dice que Jane Austen ha escrito esto y también aquello, que ha escrito novelas y que da igual cómo vista, da igual lo que piense, con quién se relacione y el conjunto de mentiras que se pueda decir de la autora. De Jane Austen tenemos que saber en realidad que es novelista y que valdría la pena que los críticos literarios se leyesen algún día alguna novela suya. Claro, sí. O por ejemplo, recuerdo otra anécdota también, y ya perdona que si no... No, me parece interesantísimo. Hay otra, por ejemplo, de Tolstoy. Realmente esto lo hace sobre todo en el arte de la biografía, cuando siempre usa, digamos, siempre parte de un elemento clave de la historia de un autor y a partir de ahí crea una metáfora con su literatura. En esos años en los que publicó uno de los textos dedicados a Tolstoy, claro, se había publicado la obra al inglés de Tolstoy por Gorky, en el que también sacó, bueno, pues unas memorias de cómo conoció a Tolstoy. Y ahí, en el libro, se incluye una instantánea en el que sale tanto el traductor como el escritor, y Virginia Woolf describe realmente la vida bueno, a propósito realmente de lo que debería ser una biografía o cómo debería enmarcarse la vida de un autor, lo define como una instantánea, como un fogonazo de repente y luego toda la oscuridad hasta que se nos presenta la realidad tal como es. Y cito textualmente, y es así como muchas veces vemos a las personas en realidad, ¿no? Sí. Hay muchas reflexiones, hay muchas anécdotas. He querido cargar esta antología de ensayo para que sea, pues eso, una especie de cuentos, de curiosidades, de lecciones lectoras y escritoras. Pues ¿no? Me parece un libro interesantísimo y totalmente recomendable para escritores y para lectores. Bueno, este libro es de la editorial Páginas de Espuma y también es muy recomendable y muy legible. O sea, no vayan a creer que por el peso es una cosa, o sea, esto se lee, se fluye la lectura perfectamente. Como ya he dicho, me repito que el tiempo es nuestro enemigo y creo que de todos los autores que hemos nombrado hoy, me apetecería hacer contigo otro programa. Encantado. Y sí, vamos a irlos planificando en nuestro canal y generalmente siempre terminamos que el entrevistado le da un mensaje a nuestros escuchantes y te dejo el tiempo que te apetezca. Bueno, realmente lo mío sería, pues eso, un minutillo. Creo que generalmente se dice, ¿no? Se conciencia a propósito de la causa animal, pero el otro día estuve escuchando he estado escuchando, digamos, diferentes programas sobre vegetarianismo, sobre la causa animalista, sobre todo esto, y empezaron a enumerar una serie de editoriales que tratan sobre estos temas y que realmente
creo que son un reflejo, eso no lo dijeron en el programa, pero que tantas editoriales estén sacando tantos libros a propósito de este tipo de temas, este abanico, ¿no? Literario, creo que es realmente un síntoma de que la gente realmente reflexiona sobre estos temas, que realmente hay una conciencia como sociedad sobre la importancia de los derechos de los animales, sobre el consumo de la carne, en fin, y sobre todo este tipo de cosas. Así que realmente, no sé, quizá mi mensaje sería como sigamos adelante. Sí, sigamos leyendo textos. Exactamente. Hay muchos textos muy valiosos y no podemos dejar ninguno afuera. Bueno, esperamos que les haya resultado interesante este programa y en este que es tu canal Animales con Derechos.